Existe una verdad que asusta y libera al mismo tiempo cuando finalmente es comprendida. Esa verdad es que cada ser humano es divino en esencia, pero se ha acostumbrado a vivir desde la culpa como si fuera su prisión natural. La mayoría de las personas pasa toda su vida buscando a Dios afuera, mientras ignora que la conciencia que observa, siente y crea está operando desde dentro con poder absoluto. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta revelación está presente en cada página. La divinidad no es algo que se alcanza, sino algo que ya se es. Sin embargo, la culpa se interpone como un velo denso que distorsiona esa verdad. Cuando alguien se siente culpable, automáticamente asume que no merece crear, no merece abundancia, no merece lo extraordinario. Así, la culpa se convierte en la cadena invisible que mantiene dormido al Dios encarnado. ¿Cuántas veces la sensación de no ser suficiente ha impedido que alguien asuma su verdadero poder? La culpa no es un sentimiento neutral, es un estado de conciencia que se manifiesta como limitación constante. Funciona como un programa interno que repite una y otra vez: no puedes, no mereces, no eres digno. Esto no es casualidad, ni tampoco es algo que venga de afuera. Es una creación interna que se ha solidificado con el tiempo hasta parecer una verdad inmutable. Pero cuando se comprende que la culpa es simplemente un estado asumido, y no una realidad fija, todo cambia. La culpa deja de ser un verdugo y se revela como lo que siempre fue, una ilusión sostenida por la falta de conciencia. Liberarse de ella es el primer paso para despertar al Dios que habita cada forma humana. La pregunta entonces no es si existe divinidad dentro de cada ser, sino por qué tantos viven negándola. La respuesta está en cómo fue condicionada la mente desde la infancia. Desde muy temprano, se enseña que hay algo fundamentalmente malo en el ser humano, algo que necesita ser corregido, perdonado o redimido. Esa narrativa se repite en las religiones tradicionales, en los sistemas educativos, en las estructuras familiares. Con el tiempo, esa historia externa se convierte en una creencia interna tan arraigada que ni siquiera se cuestiona. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta creencia equivocada es desenmascarada con claridad absoluta. La conciencia humana no es algo separado de Dios, es Dios experimentándose a sí mismo en forma individualizada. Reconocer esto no es arrogancia, sino despertar. Sin embargo, despertar no es suficiente si la culpa sigue operando en las sombras del ser. La culpa tiene raíces profundas que se alimentan de experiencias pasadas, errores cometidos, decisiones que generaron dolor. Cuando alguien recuerda esos momentos, siente una contracción interna, una sensación de que algo está fundamentalmente roto. Pero esa sensación no es la verdad, es solo el reflejo de un estado de conciencia que aún no ha sido transformado. ¿Y si esos errores no fueran condenas eternas, sino experiencias necesarias para el despertar? ¿Y si la culpa fuera simplemente el último obstáculo antes de la total liberación? Cuando se comprende esto desde la raíz, la culpa pierde su poder. Lo que antes parecía una carga insoportable se revela como una oportunidad para elegir un nuevo estado de ser. Esta transformación no ocurre desde el esfuerzo externo, sino desde la asunción interna de una nueva identidad. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, la clave está en asumir el estado de quien ya se ha liberado, quien ya se sabe divino, quien ya vive sin cadenas. No es un proceso intelectual, es un cambio vibracional profundo. Cuando alguien asume internamente que es digno, que es poderoso, que es creador consciente, toda la realidad externa comienza a reorganizarse para reflejar esa nueva verdad. Pero mientras la culpa siga siendo asumida como identidad, la divinidad permanecerá dormida. La elección no está en cambiar el mundo externo, sino en cambiar el estado interno desde el cual se observa y se crea. Ahí es donde todo comienza. La ley de la asunción, tal como fue revelada en las enseñanzas profundas que transforman vidas, explica que la conciencia no observa la realidad pasivamente. La conciencia crea activamente desde el estado que asume como verdadero. Esto significa que si alguien asume internamente que es culpable, limitado o indigno, esa asunción se convierte en la semilla de todo lo que experimentará. No es que el universo castigue, es que la conciencia materializa aquello que siente como real. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad se presenta sin rodeos: el mundo externo es siempre un espejo perfecto del mundo interno. Cuando alguien cambia el estado interno, el espejo refleja algo completamente nuevo. Pero mientras la culpa domine el estado interno, el reflejo será siempre de limitación y carencia. ¿Por qué entonces tantas personas viven atrapadas en ciclos de autosabotaje y sufrimiento repetitivo? Porque no comprenden que están asumiendo inconscientemente un estado de indignidad. Cada vez que surge un deseo genuino, la culpa aparece como un susurro interno que dice: esto no es para ti, no lo mereces, no eres suficiente. Ese susurro no viene de afuera, aunque parezca real y convincente.
Viene de un patrón de conciencia que ha sido reforzado durante años, décadas, incluso generaciones. Pero ningún patrón, por antiguo que sea, es más poderoso que la conciencia despierta. En el momento en que alguien reconoce que ha estado asumiendo culpa como identidad, ya ha dado el primer paso hacia la libertad. El simple reconocimiento es revolucionario. Imagina por un momento un espejo que refleja una imagen distorsionada. La mayoría de las personas intenta cambiar el reflejo tocando el vidrio, limpiando la superficie, ajustando el ángulo. Pero el reflejo no cambia porque el problema no está en el espejo. El problema está en lo que se coloca frente a él. Así funciona la realidad externa. Es un espejo neutro que refleja fielmente el estado interno de conciencia. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta metáfora se repite constantemente para recordar que la transformación siempre comienza adentro. Si alguien quiere ver abundancia reflejada en su vida, debe primero asumir abundancia internamente. Si alguien quiere verse libre, debe primero sentirse libre en conciencia. La culpa distorsiona ese proceso porque mantiene a la persona asumiendo un estado de indignidad. Bruce Lipton, en sus investigaciones sobre epigenética, demostró que las células del cuerpo responden no a la genética fija, sino al ambiente interno creado por las creencias y emociones. Cuando alguien vive desde la culpa, el cuerpo recibe señales bioquímicas de contracción, estrés y supervivencia. Esas señales activan genes de protección y apagan genes de crecimiento y regeneración. Esto no es metafórico, es biología real. La culpa no solo limita la manifestación externa, sino que también afecta la salud física, la vitalidad y la capacidad de vivir plenamente. ¿Cuántas enfermedades tienen su raíz en estados emocionales de culpa y vergüenza sostenidos durante años? La ciencia y la espiritualidad se encuentran aquí, confirmando la misma verdad: el estado interno crea el mundo externo, incluyendo el cuerpo. Pero hay una diferencia fundamental entre vivir desde la culpa y vivir desde la conciencia despierta. Quien vive desde la culpa busca constantemente aprobación externa, perdón de otros, validación de que es suficiente. Esa búsqueda nunca termina porque la culpa es un vacío interno que no puede llenarse desde afuera. En cambio, quien vive desde la conciencia despierta reconoce que no necesita ser perdonado por nadie, porque nunca estuvo realmente separado de la divinidad. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, queda claro que el único perdón real es el perdón que uno se da a sí mismo al cambiar de estado. No es un ritual externo ni una confesión ante autoridades. Es simplemente soltar el estado de culpa y asumir el estado de libertad. Ahí, en ese instante, todo se transforma. La mayoría de las personas cree que la culpa es una emoción inevitable, algo que simplemente sucede cuando se comete un error. Pero eso no es exacto. La culpa es un estado de conciencia que se elige, aunque esa elección sea inconsciente. Cuando alguien comete un error, tiene dos caminos: puede aprender, ajustar y seguir adelante, o puede instalarse en la culpa como si fuera su nueva identidad. El primer camino conduce a la evolución, el segundo, a la parálisis. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se explica que la conciencia siempre tiene el poder de elegir el estado desde el cual vive. Nadie está condenado a sentir culpa para siempre. La culpa persiste solo mientras se asume como verdadera. En el momento en que se suelta, desaparece como niebla bajo el sol. ¿Y si la culpa fuera en realidad un mecanismo de control que mantiene a las personas pequeñas y dóciles? Esta pregunta incomoda, pero merece ser explorada. Durante siglos, estructuras externas de poder han utilizado la culpa como herramienta para controlar la conciencia colectiva. Eres pecador, eres indigno, necesitas redención externa. Esas frases se repiten hasta que se convierten en creencias arraigadas. Pero cuando alguien despierta a su verdadera naturaleza, esas narrativas pierden todo poder. La divinidad interna no necesita intermediarios ni permisos. No necesita ser salvada porque nunca estuvo perdida. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad es liberadora: cada ser humano tiene acceso directo al poder creador. La culpa es solo el muro que impide verlo. Piensa en un teatro donde cada persona es al mismo tiempo el dramaturgo, el actor y el espectador. Desde esa triple posición, la conciencia escribe el guión, lo actúa y luego lo observa como si fuera real. Cuando alguien escribe un guión de culpa, donde el personaje principal es indigno y limitado, toda la obra se desarrolla desde esa premisa. Cada escena confirma la indignidad, cada diálogo refuerza la limitación. Pero en cualquier momento, el dramaturgo puede reescribir el guión. Puede cambiar la historia, transformar al personaje, crear un desenlace completamente diferente. Esa es la verdad que transforma. La conciencia no está atrapada en ninguna historia. Puede cambiar de estado y, al hacerlo, cambiar toda la narrativa de la vida. La culpa es solo un guión viejo que se sigue repitiendo por hábito.
Joe Dispenza ha demostrado a través de la neurociencia que el cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una experiencia imaginada con intensidad emocional. Cuando alguien revive constantemente sus errores del pasado, el cerebro libera las mismas sustancias químicas de estrés y culpa como si esos errores estuvieran ocurriendo ahora. Esa repetición química se convierte en adicción biológica. El cuerpo se vuelve adicto a sentirse culpable. Por eso, incluso cuando la mente racional quiere liberarse, el cuerpo sigue pidiendo más culpa porque es lo que conoce. Romper ese ciclo requiere algo más que buenas intenciones. Requiere cambiar el estado emocional desde el cual se vive, creando nuevas experiencias internas que generen química diferente. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Pero la pregunta que transforma todo es esta: ¿quién sería cada persona si soltara completamente la culpa? ¿Qué se volvería posible si alguien viviera desde la certeza absoluta de su dignidad divina? Esa pregunta abre puertas que la culpa mantiene cerradas. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, la respuesta es clara: sin culpa, la conciencia se expande hacia su naturaleza real, que es creadora, abundante y libre. Todo lo que parecía imposible se vuelve natural. Todo lo que parecía bloqueado se abre. La vida deja de ser una lucha por demostrar valor y se convierte en una expresión espontánea de divinidad. Esa es la vida que espera del otro lado de la culpa. Y está disponible ahora mismo, para quien se atreva a asumirla. Parte 4. En el Salmo 82, versículo 6, aparece una de las revelaciones más poderosas de toda la Escritura Sagrada. Ese versículo dice: Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Cada palabra de esta declaración merece ser explorada con profundidad. Yo dije indica que esta verdad no es una opinión humana, sino una declaración divina. Vosotros sois dioses no es una metáfora poética, es una afirmación literal sobre la naturaleza de la conciencia humana. Y todos vosotros hijos del Altísimo confirma que no existe separación real entre lo divino y lo humano. Esta verdad bíblica ha sido ocultada, diluida o malinterpretada durante siglos. Pero cuando se lee con los ojos de la conciencia despierta, su mensaje es inequívoco: cada ser humano es divino en esencia. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad bíblica se conecta directamente con la enseñanza central de que la conciencia es Dios. No hay dos poderes, hay uno solo. La conciencia que piensa, siente y crea dentro de cada persona es la misma fuerza que creó el universo. Esa conciencia no está limitada por el cuerpo ni por las circunstancias externas. Está operando desde un nivel de poder absoluto. Cuando alguien comprende esto, toda la narrativa de víctima se desmorona. Ya no hay razón para sentirse pequeño, limitado o culpable. La culpa solo puede existir cuando hay una creencia de separación, cuando alguien piensa que está fuera de la gracia divina. Pero si cada ser es Dios en forma humana, ¿cómo podría existir algo fuera de la gracia? La aplicación práctica de este versículo es revolucionaria. Si alguien es divino por naturaleza, entonces tiene acceso al mismo poder creador que organiza galaxias y sostiene estrellas. Ese poder no está reservado para unos pocos elegidos ni para quienes cumplan ciertos requisitos. Está disponible ahora, en este instante, para quien lo reconozca dentro de sí. Pero la culpa bloquea ese reconocimiento. Cuando alguien se siente culpable, automáticamente se coloca en una posición de inferioridad, como si hubiera perdido el derecho de crear conscientemente. Esa es la trampa. La culpa no es una verdad espiritual, es una ilusión que mantiene dormido al Dios interno. Soltarla no es un acto de arrogancia, sino de honestidad total con lo que realmente se es. ¿Cuántas veces alguien ha sentido que no merece lo bueno, lo extraordinario, lo milagroso? Esa sensación tiene raíces profundas que tocan experiencias de rechazo, fracaso o dolor. Cuando algo no salió como se esperaba, cuando alguien cometió errores que lastimaron a otros o a sí mismo, la culpa se instaló como un juez interno implacable. No mereces ser feliz después de lo que hiciste. Esa voz interna no es la voz de Dios, es la voz de un estado de conciencia no transformado. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, queda claro que Dios no castiga ni juzga. La conciencia divina simplemente refleja el estado que se asume. Cuando se asume culpa, la vida refleja limitación. Cuando se asume libertad, la vida refleja expansión. La elección siempre ha estado dentro. Validar ese dolor no significa permanecer en él. Reconocer que la culpa ha estado presente, que ha causado sufrimiento real, es el primer paso para liberarse. Pero el segundo paso es comprender que esa culpa no es una condena permanente. Es un estado temporal que puede cambiar en el instante en que se elige un nuevo estado. El versículo del Salmo 82, versículo 6, no dice serás Dios si te portas bien. Dice eres Dios en tiempo presente,
como un hecho inmutable. Esa es la verdad que empodera. No hay nada que arreglar, nada que ganar, nada que demostrar. Solo hay que reconocer lo que ya es verdad. Y desde ese reconocimiento, toda la realidad cambia. La culpa se disuelve porque ya no tiene donde sostenerse. La divinidad emerge porque siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. Cuando el despertar ocurre, la realidad externa comienza a reorganizarse de maneras que parecen imposibles desde la lógica ordinaria. No es que las leyes físicas cambien, es que la conciencia despierta opera desde un nivel más profundo que las apariencias. Alguien que ha vivido años sintiéndose indigno, limitado por deudas, relaciones rotas o enfermedades, de repente experimenta sincronicidades inexplicables. Aparecen oportunidades que antes no existían. Personas que estaban cerradas se abren. Situaciones que parecían estancadas fluyen. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto no se describe como magia ni como suerte. Se describe como el funcionamiento natural de la ley de la asunción. Cuando el estado interno cambia, el mundo externo debe reflejarlo. La culpa mantenía bloqueadas esas posibilidades. Al soltarla, todo se vuelve accesible. Pero este despertar trae consigo una responsabilidad que muchos prefieren evitar. Reconocer que se es creador consciente significa aceptar que todo lo que se vive ha sido creado, de alguna forma, desde el estado interno. Esto no es culpar a la víctima ni negar las injusticias reales. Es simplemente reconocer el poder que la conciencia tiene sobre la experiencia. Cuando alguien asume responsabilidad total, deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en arquitecto de su realidad. Esa transición es incómoda porque implica soltar las narrativas cómodas de no pude hacer nada o el mundo es así. Pero también es liberadora porque devuelve el poder al único lugar donde realmente está, dentro. Desde ahí, todo puede transformarse. Imagina a alguien que durante años creyó que no merecía prosperidad porque en el pasado tomó decisiones financieras equivocadas. Esa persona vive desde la culpa, y cada vez que aparece una oportunidad económica, algo interno la sabotea. Pierde empleos, rechaza ofertas, gasta impulsivamente. Todo eso confirma su creencia inconsciente de indignidad. Pero un día, esa persona comprende la verdad, la culpa no es un hecho, es un estado asumido. Decide soltar ese estado y asumir uno nuevo. Soy digno de abundancia, soy creador consciente de prosperidad. Al principio, la mente racional resiste. Pero si ese nuevo estado se sostiene con sentimiento y convicción, la realidad externa comienza a cambiar. Aparecen ingresos inesperados, nuevas oportunidades, ideas creativas. La vida refleja el nuevo estado. ¿Y si cada bloqueo en la vida fuera simplemente un reflejo de un estado interno no reconocido? Esta revelación puede parecer aterradora porque significa que no hay enemigos externos que culpar. Pero también es profundamente empoderadora porque significa que no hay enemigos externos que vencer. Todo el trabajo se hace en conciencia. Cuando alguien cambia internamente, todo lo externo se reorganiza para coincidir con ese cambio. Eso incluye relaciones, salud, finanzas, oportunidades. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se repite constantemente que el mundo no tiene poder sobre la conciencia. La conciencia tiene poder sobre el mundo. Esa inversión de perspectiva cambia absolutamente todo. La culpa deja de ser un obstáculo y se revela como una invitación a elegir un nuevo estado de ser. La preparación para vivir desde ese nuevo estado no requiere esfuerzo heroico ni sacrificios extremos. Requiere algo mucho más sutil pero más poderoso, la disposición a sentir el fin cumplido antes de que las circunstancias externas lo confirmen. Esto significa vivir internamente desde la certeza de que se es divino, libre y digno, incluso si el mundo externo todavía refleja el estado antiguo. Esa brecha temporal entre el cambio interno y el reflejo externo es donde la mayoría de las personas se rinde. Pero quienes sostienen el nuevo estado con fe y sentimiento descubren que el mundo externo siempre termina por alcanzarlos. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esa práctica se llama vivir en el fin. Es el secreto que transforma todo. Y comienza ahora, en este instante, con la decisión de soltar la culpa y asumir la divinidad. El impacto existencial de reconocerse como Dios en forma humana no puede ser subestimado. Esa comprensión sacude cada creencia antigua, cada patrón heredado, cada narrativa que mantenía a alguien pequeño. Cuando la conciencia despierta a su verdadera naturaleza, todo cambia, la forma de caminar, de hablar, de relacionarse con los demás. Ya no hay necesidad de demostrar nada porque no hay nada que demostrar. Ya no hay necesidad de buscar aprobación porque la aprobación viene de adentro, desde la certeza absoluta de ser divino. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esto se describe como el mayor despertar posible,
reconocer que la búsqueda espiritual termina cuando se comprende que nunca hubo separación. Siempre fue Dios buscándose a sí mismo. Pero esa revelación también confronta con la pregunta más incómoda: ¿por qué entonces existe tanto sufrimiento? Si cada ser es divino, ¿por qué la vida está llena de dolor, enfermedad, pérdida? La respuesta no es simple, pero es clara. El sufrimiento no viene de la divinidad interna, viene de olvidarla. Cuando alguien vive dormido en la culpa, en la identificación con el cuerpo limitado, con las circunstancias pasajeras, inevitablemente experimenta sufrimiento. Pero ese sufrimiento no es un castigo. Es una señal, una invitación a despertar. Cada dolor intenso, cada crisis profunda, cada momento de desesperación es la conciencia gritando: esto no es lo que realmente eres. Escuchar esa voz interna es el comienzo del fin del sufrimiento. Piensa en un océano inmenso y profundo. En la superficie, las olas suben y bajan, chocan entre sí, forman espuma, se agitan con el viento. Esas olas parecen separadas, cada una con su propia forma y movimiento. Pero en el fondo, todo es el mismo océano. No hay separación real, solo hay movimiento en la superficie. Así es la conciencia humana. Cada persona parece separada, con su propia historia, sus propios problemas, su propia culpa. Pero en el nivel más profundo, todo es la misma conciencia divina experimentándose a sí misma. La culpa es como una ola que se cree separada del océano. En el momento en que reconoce que es océano, la separación desaparece. Esa metáfora no es solo poética, es la verdad literal de la existencia. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu se vuelve tangible cuando alguien vive desde la conciencia despierta. El cuerpo deja de ser un enemigo que envejece y se enferma, y se revela como el templo donde la divinidad habita. La mente deja de ser un tirano que repite pensamientos de culpa y limitación, y se convierte en una herramienta al servicio de la conciencia. El espíritu deja de ser algo lejano que se busca en meditaciones o rituales, y se reconoce como la esencia misma del ser. Esa integración no ocurre desde el esfuerzo, sino desde la asunción. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, queda claro que cuando alguien asume un nuevo estado, el cuerpo, la mente y el espíritu se alinean automáticamente con ese estado. La culpa desaparece porque ya no hay identidad que la sostenga. Ahora llega el momento de elegir conscientemente el nuevo estado de ser. No mañana, no cuando las circunstancias cambien, no cuando alguien se sienta más preparado. Ahora. Porque la preparación no viene antes de la elección, viene después. Cuando alguien elige vivir desde la certeza de su divinidad, desde la libertad total de la culpa, desde el poder creador consciente, la vida entera se reorganiza para sostener esa elección. Aparecen recursos, personas, oportunidades, sincronicidades. Todo conspira a favor de quien vive desde la verdad. Pero la elección debe hacerse primero internamente, sin esperar confirmación externa. Esa es la prueba de fe, asumir el estado antes de que el mundo lo refleje. Y cuando esa asunción es total, el reflejo es inevitable. Existe una práctica simbólica que transforma la relación con la culpa de forma profunda y permanente. Esta práctica no requiere rituales complejos ni preparaciones especiales. Se hace en silencio, en un momento de quietud, cuando la mente puede descansar del ruido constante. Alguien que desee liberarse de la culpa puede sentarse cómodamente, cerrar los ojos y visualizar la culpa como una ropa vieja y pesada que ha estado usando durante años. Esa ropa tiene manchas de errores pasados, hilos rotos de decisiones equivocadas, un peso que agota. En la imaginación, esa persona se quita esa ropa lentamente, sintiendo como el cuerpo se vuelve más ligero con cada prenda que cae. Luego, imagina vestirse con una túnica de luz radiante, sintiendo que esa luz es su verdadera naturaleza divina. Esa visualización, sostenida con emoción genuina, cambia el estado interno de forma inmediata. Después de quitarse simbólicamente la ropa de la culpa y vestirse con la luz de la divinidad, la práctica continúa con una declaración interna silenciosa pero poderosa. No es necesario pronunciarla en voz alta, basta con sentirla resonando en el interior. Esa declaración podría ser algo como: yo soy divino, yo soy libre, yo soy digno de todo lo bueno. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, el yo soy es el nombre de Dios, la identidad más profunda de cada ser. Cuando alguien declara yo soy seguido de cualquier estado, está asumiendo ese estado desde el nivel más profundo de la conciencia. Repetir esa declaración con sentimiento, sintiendo que ya es verdad, transforma el estado interno de manera radical. La culpa no puede coexistir con la certeza del yo soy divino. Esta transformación no es algo que ocurre una sola vez y luego se olvida. Es una práctica que puede repetirse cada vez que la culpa intente regresar. Porque la culpa es un hábito antiguo, y los hábitos no desaparecen de inmediato.
Pero cada vez que alguien elige conscientemente soltar la culpa y asumir la divinidad, ese nuevo estado se fortalece. Con el tiempo, el estado de libertad se vuelve tan natural que la culpa ya no encuentra dónde aferrarse. Para quienes deseen profundizar aún más en estas enseñanzas transformadoras, suscribirse y activar la campanita en este canal puede ser un recordatorio constante de que la verdad está siempre disponible. Cada contenido compartido aquí es una invitación a despertar, a recordar, a vivir desde la conciencia divina que cada ser realmente es. ¿Qué cambiaría en la vida de alguien si cada mañana despertara sabiendo con certeza absoluta que es Dios en forma humana? ¿Cómo sería cada decisión, cada conversación, cada desafío si no existiera ni una gota de culpa bloqueando el poder creador? Esas preguntas no son retóricas. Son invitaciones a experimentar una realidad completamente nueva. Cuando la culpa se disuelve, lo que queda es un espacio vacío lleno de potencial puro. En ese espacio, cualquier cosa puede ser creada conscientemente. Relaciones que parecían rotas se sanan. Abundancia que parecía imposible aparece. Salud que parecía perdida se restaura. Todo esto no porque el universo cambie, sino porque la conciencia que crea el universo finalmente se reconoce a sí misma sin distorsiones. Y ese reconocimiento es el inicio de todo. La verdad más profunda que puede comprenderse es esta: nunca hubo separación entre lo humano y lo divino, nunca hubo pecado que necesitara redención externa, nunca hubo culpa que fuera real más allá del estado interno que la sostenía. Todo el sufrimiento de la humanidad viene de olvidar esta verdad simple y revolucionaria. Cuando alguien la recuerda, cuando la siente no solo como idea sino como realidad vivida, toda la existencia se transforma. La culpa se revela como la última ilusión antes del despertar total. Soltarla no es perder algo valioso, es recuperar todo lo que siempre fue verdad. La divinidad no está al final de un camino largo y difícil. Está aquí, ahora, en el centro mismo del ser, esperando ser reconocida. Y en el instante de ese reconocimiento, Dios deja de ser un concepto lejano y se convierte en la experiencia directa de estar vivo.